Derecho al hogar, la fuerza de la ley y el sindicato frente al desahucio. La vivienda no es un tablero de monopolio ni una mercancía para el mejor postor. Es el suelo sagrado donde se construye la dignidad de un ser humano. Hola a todos, les habla Luigi Campos Chalco. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Espejo Crítico, un espacio donde rompemos el vidrio de la complacencia mediática para analizar acontecimientos de alcance global y nacional, pero también para observar de cerca la cruda realidad social y la conciencia política en la España que actualmente habitamos. Hoy abordamos el derecho al hogar, la fuerza de la ley y el papel del sindicato frente al desahucio. En esta ocasión vamos a tratar un tema de absoluta y dolorosa actualidad. Un cáncer social provocado por la especulación que no entiende de piedad, pero cuyos responsables ahora más que nunca van a tener que entender de leyes y de resistencia colectiva. Hablamos del derecho humano a la vivienda, transformado por la codicia en un tablero de monopolio financiero. Todos sabemos que hoy en España es casi imposible conseguir una vivienda de alquiler digna. Asistimos a una realidad asfixiante, marcada por precios desorbitados, salarios estancados y una precariedad estructural que devora los proyectos de vida de la clase trabajadora. Llegar a final de mes se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo extremo, pero la tragedia no es solo económica, es moral. Detrás de cada estadística de desahucio, detrás de cada burofax de no renovación, hay un ser humano sufriendo en silencio, enfrentando la incertidumbre, el desempleo o la enfermedad bajo el terror psicológico de verse expulsado de su propio hogar. El alquiler en España ya no es un servicio social, es un mecanismo de extracción de riqueza de las manos de los que menos tienen hacia los bolsillos de los que lo quieren todo. Pero la radiografía de esta precariedad asfixiante estaría incompleta si solo miramos hacia el mercado. Detrás de cada burofax de expulsión y de cada desahucio ejecutado hay una firma de acción o por omisión de las instituciones públicas. El Estado y el Gobierno, con sus distintas administraciones a la caza, han dimitido de su obligación constitucional de garantizar el artículo 47, el derecho a una vivienda digna y adecuada. Asistimos a una inacción política fragante que, lejos de proteger a las familias de la clase trabajadora, legisla a favor de las dinámicas del libre mercado y alfombra el camino a la especulación. Las leyes de vivienda actuales nacen demasiadas veces tímidas, llenas de parches burocráticos y vacíos legales que las grandes corporaciones sortean sin pestañear. La responsabilidad gubernamental es directa cuando se permite que el parque público de vivienda construido con el esfuerzo y los impuestos de la ciudadanía termine en manos privadas. El desmantelamiento de los recursos del IBIMA no fue un accidente, fue una decisión política consciente. El gobierno ha abandonado su papel de escudo social para convertirse en el gestor pasivo de una crisis habitacional permanente, delegando la protección de la gente vulnerable en la buena voluntad del mercado o en la saturación de unos juzgados al borde del colapso. Cuando el Estado renuncia a intervenir con firmeza los precios del alquiler y a expropiar el uso de los pisos vacíos en manos de los bancos, se convierte en el cómplice necesario de la exclusión residencial. El abandono institucional es la primera piedra sobre la que se edifica el abuso inmobiliario. Pero ¿quiénes están detrás de estas ofensivas contra la habitabilidad y la seguridad de nuestras familias? En el reflejo de nuestro espejo crítico, hoy se proyecta un monstruo de dos cabezas. Por un lado, el rentismo tradicional, multipropietarios y caseros particulares que, cegados por la ansia del pelotazo inmobiliario, abandona toda ética.
Personas que encadenan un contrato tras otro, mercantilizando incluso viviendas que en su día fueron protegidas por el Parque Público de Libima, construidas con el dinero de todos para amparar a gente necesitada, caseros que residen a cientos de kilómetros viviendo de las rentas ajenas, que descuidan la conservación de las casas, que ignoran averías críticas y que son capaces de cortar el gas y dejar a una familia sin agua caliente por no reparar un tubo oxidado, vulnerando el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y por el otro lado, en la sombra, aguardan los inversores de capital y los fondos buitre, auténticos depredadores financieros que compran bloques enteros y viviendas públicas a traición. Operan camuflados en el silencio, sin llamadas, sin rostros, utilizando contratos privados de arras para presionar a los anteriores dueños y transmitir un terror psicológico sistemático a los inquilinos. Pretenden tratarnos como si fuéramos ignorantes o débiles, creyendo que por estar una persona convaleciente en la cama o un trabajador doblando turno de noche, no vamos a defendernos. Se equivocan de cabo a rabo. Para entender la magnitud de esta injusticia, analicemos un caso testigo real que está ocurriendo ahora mismo en el distrito de La Latina en Madrid. Una unidad familiar que lleva 13 años manteniendo un hogar impecable, cuidando el inmueble hasta el punto de instalar suelos de tarima flotante de su propio bolsillo para revalorizar la casa. Vecinos que en su día decidieron mudarse voluntariamente, pero que fueron retenidos de mala fe por el propio gestor de la propiedad bajo falsas promesas por chat que decían: «Quédate tranquilo, aquí no habrá prisa ni urgencias». ¿Por qué los retuvieron de forma subrepticia? Para usarlos como guardas de seguridad gratuitos, para que su presencia física custodiara la propiedad y evitara ocupaciones conflictivas en una zona compleja del barrio mientras la casera tramitaba la compra del piso público. Y ahora que el negocio está hecho, ahora que este pasado 5 de junio han vendido el piso en secreto a un fondo inversor, pretenden echarlos de forma fulminante este 30 de junio, enviando burofaxes desesperados con firmas que parecen garabatos administrativos, convocando entregas de llaves e inspecciones conjuntas, mientras ocultan la cuenta bancaria del nuevo dueño para provocar un impago artificial. Es una omisión ilegal flagrante. Se han saltado olímpicamente el artículo 25 de la LAO, vendiendo el piso sin ofrecerlo por escrito y con el precio real a los inquilinos, destruyendo su derecho de adquisición preferente de tanteo y retracto. Ha actuado con un dolo contractual tan evidente que ante los ojos de la justicia civil se han convertido de forma indiscutible en los malos de la película. Pero la codicia suele ser torpe, y aquí es donde la legislación y los derechos adquiridos se transforman en una fortaleza inexpugnable. Frente al engaño de los fondos y los gestores que afirman falsamente que no hay salida, la ley ampara al inquilino que actúa con buena fe. El Real Decreto Ley 8/2026 otorgó un derecho de prórroga extraordinaria de 2 años, y aquellos inquilinos que lograron enviar su burofax fehaciente antes de la votación parlamentaria han blindado su permanencia hasta el año 2028. La derogación posterior de una ley jamás tiene efectos retroactivos sobre un derecho que ya ha entrado en el patrimonio del ciudadano. En mi caso, desafiando el apagón informativo y el silencio mediático al que tantas veces nos enfrentamos los inquilinos, me enteré de este derecho por una suma casualidad extraordinaria. En el segundo exacto en que encendí Radio Nacional de España, escuché una noticia fugaz que duró apenas unos minutos y de la que no se volvió a hablar. Fue una muestra de esa costumbre típica de los noticieros que tienden a minimizar o ignorar sistemáticamente los casos de verdadera importancia e índole social. Un instante único que considero un absoluto misterio de sincronización, como si el destino hubiera intervenido para proteger nuestro hogar. Además, el mercado legal actual de la Ley Orgánica
1/2025 obliga a un filtro de mediación obligatoria antes de cualquier demanda civil. El proceso judicial por expiración de plazo es un camino burocrático extenuante que tarda entre 1 año y medio y 2 años en Madrid, y que mediante la solicitud de la asistencia jurídica gratuita en los primeros 3 días se congela por completo. El inquilino solvente, que mantiene su renta contractual acordada intacta y preparada en su banco, mientras el dueño se esconde, tiene el riesgo económico a cero. La justicia civil castiga el abuso del derecho y condena a costas al casero infractor. La ley, cuando se comparte, se difunde y se ejerce colectivamente para romper ese cerco de silencio y hacer que la información llegue a tiempo a los hogares. No es un martillo para desahuciar, es un escudo para resistir. Ninguna de estas batallas se gana en la soledad del salón de casa. La única fuerza real capaz de frenar el hostigamiento inmobiliario es la organización popular. Por eso, desde este canal queremos manifestar nuestro orgullo y apoyo incondicional al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, de que por cierto soy un afiliado más. Esta es la casa de la resistencia colectiva, donde la Asamblea de Nodo valida los decretos, la Comisión Legal destapa las trampas de los inversores y la comunidad humana te acompaña del brazo hasta el autobús cuando las fuerzas flaquean por la enfermedad. El sindicato nos enseña que el apoyo mutuo no es una frase hecha, es una nueva forma de actuar, una escuela de militancia donde cada caso es una enseñanza de difusión para el resto de los concurrentes. No os quepa duda de que seguiremos informando. Estaremos escribiendo y grabando otros podcasts de forma continua sobre este tema, analizando el desarrollo de este caso testigo rumbo a su cita oficial con el ayuntamiento del próximo 1 de julio, y siguiendo muy de cerca cada movimiento que hace este sindicato en el territorio para frenar el acoso en el distrito de La Latina. La vivienda es un derecho, la especulación es un crimen y la organización es nuestra única armadura. Y recordad que si preferís profundizar en todos estos datos con más calma, el contenido íntegro de este podcast también podéis encontrarlo disponible como texto para su lectura completa en nuestro blog de El Espejo Crítico en WordPress, cuyo acceso directo aparece asimismo en la descripción de este podcast. Además, si necesitas asesoramiento colectivo o quieres sumarte a las asambleas vecinales de resistencia en tu barrio, puedes visitar directamente la web oficial del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en inquilinato.org. No estás solo, organízate y defiende tu hogar. Gracias por romper el espejo de la indiferencia junto a nosotros, en el Espejo Crítico. Compartid este audio en vuestras redes, distribuidlo en vuestros canales y manteneos firmes. Nos vemos muy pronto. Mucha fuerza y viva la lucha colectiva.